Entonces, continuamos, ¿cierto?, con lo que vimos en la clase anterior, que es compra-venta de inmuebles. Ya habíamos mencionado que existía un proceso o ciclo de venta muy similar al de arriendo, ¿cierto?, donde cambiaban ciertos procedimientos, más que nada que iban enfocados hacia el proceso de compra-venta. En la clase anterior, ¿cierto?, llegamos hasta la carta de oferta y aceptación de oferta, ya donde dijimos que la oferta, ¿cierto?, consistía en darle a entender al vendedor que queremos la propiedad, ¿cierto?, o que el cliente quiere comprarla, Ujú. indicándole que acepta el precio que la tiene publicado u ofertando por un precio inferior, en donde el propietario podía, ¿cierto?, aceptar, rechazar o contraofertar. Entonces, una vez que se acepta esta oferta de compraventa o bien se menciona la intención de comprar la propiedad al precio publicado y ambas partes, comprador, vendedor, aceptan generar este negocio, existe cierto un documento llamado promesa de compraventa, ¿ya? Este documento es un contrato en el que dos o más partes se comprometen a celebrar un contrato en el futuro, ya cumpliéndose los requisitos legales. Por lo tanto, podría decirse que es como el precontrato de la escritura de compraventa, con la diferencia que este contrato no es solemne ni obligatorio como si lo es la escritura, ¿ya? La promesa más que nada igual surge por el hecho de que los procesos de compraventa suelen tardar mucho. Entonces, si ambas partes se aseguran que alguna de ellas no va a cerrar un trato por otro lado con otra, ¿ya? Más que nada, el objetivo de esta promesa, es cierto, además de que se cumplan ciertas cosas que se pactan en ella, es que se resguarde el tiempo, ¿cierto?, en que se va a demorar este negocio, ¿ya? Justamente este contrato está fundamentado en que genera una obligación de hacer algo o celebrar en este caso un acto jurídico, que es la celebración de la escritura de compraventa en un futuro, ¿ya? Como les mencioné y les he mencionado anteriormente, no es un contrato obligatorio, no es solemne, se suele escriturar y se suele firmar ante notario, pero no es que sea requisito hacerlo así, ¿ya? Lo que sí, como todo contrato que si bien no es obligación su escrituración ante la ley, se utiliza, ¿cierto?, de forma escrita porque resguarda algunos aspectos relevantes, ¿cierto?, en el negocio, que en este caso es una venta de un inmueble y que en este caso, por ejemplo, resguardaría el precio que se acordó, las condiciones de la entrega, el momento y la forma en que se van a realizar los pagos, multas en caso de retracto de esta promesa compraventa. Se puede colocar también ahí la comisión que se va a pagar al corredor por cada parte, entre otras cosas que se puede colocar. El artículo 1564 del Código Civil define la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. ¿Ya? Ahora, justamente aquí, el Código Civil reconoce los contratos tipo promesa. ¿Ya? No es que este artículo hable del contrato de promesa de compraventa, sino que acepta que para que cualquier contrato de promesa sea válido ante la ley, tiene que cumplir estos requisitos. Y por eso mismo es que se prefiere escriturado, porque así se puede utilizar como prueba, ¿ya? Ya que el primer requisito es que esta promesa conste por escrito, ¿ya? El segundo requisito es que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, es decir, tiene que ser algo que por ley se pueda realizar. El tercer requisito, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato. Ya nosotros mencionábamos que generalmente son 90 días el plazo, ¿ya? Y se puede poner una prórroga de un periodo más, o una prórroga de 30 días, etcétera, pero debe indicarse el plazo para celebrar este contrato. No puede ser indefinido, que no se coloque una fecha de plazo, ¿ya? Y que en ella, o sea, es decir, en la promesa, se especifique de tal manera el contrato prometido, es decir, qué es lo que se promete, ya que solo falten para que sea perfecto, es decir, para que se celebre el contrato real, la tradición de la cosa
o las solemnidades que las leyes prescriban. Que en este caso, cierto, es que esta escritura pública sea inscrita en el conservador de bienes raíces para que se entregue la propiedad. Entonces, estos cuatro aspectos tienen que tener una promesa de compra-venta para que la ley la reconozca como un contrato de promesa. Si no, simplemente va a ser un documento escrito, que no va a tener validez legal. Ahora, sobre el primer punto, que era que la promesa conste por escrito, debe cumplirse siempre, aun cuando el contrato prometido sea consensual. Por eso la promesa es siempre solemne como contrato de promesa, ¿ya? Lo bueno, que como no es un contrato que requiera la solemnidad de escritura pública, basta un instrumento privado, ¿ya? Aunque se prometa la celebración de un contrato que para su validez requiera escritura pública, que es el contrato de compraventa. Aunque esta promesa sea para una compraventa y la compraventa requiere que sea escritura pública, no es necesario que la promesa sea escritura pública. Lo importante es que esté escrita y puede ser un documento privado, firmado a mano por ambas partes, sin notario incluso. Recuerden que estos puntos son para que la ley considere esa promesa válida. Sobre el punto que dice que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, ¿ya? Un ejemplo sería que no es válida una promesa de un contrato que tenga objeto o causa ilícita, algo que no se pueda realizar, ¿ya? Eh, por ejemplo, cosas que no están en el comercio humano, cosas que tienen prohibición de enajenación, que es de venta, usurpación, perdón, usufructo, etcétera, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, o de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que se conoce el litigio. Por ejemplo, hay un proceso de divorcio, una propiedad se encuentra dentro de este litigio de repartición de bienes, por lo tanto, esta propiedad no podría prometerse en venta porque aún se encuentra en proceso, ¿ya? A menos que el juez autorice, justamente porque ambas partes dicen, ya, nosotros no estamos divorciando, pero vendámosla nada más y dividimos la venta, en vez de dividir los porcentajes de derecho de la propiedad. Ya, por eso es que en esos dos casos que se habla de temas judiciales, si el juez lo autoriza, sí se puede. Respecto al punto que dice que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato, tenemos cierto que no es necesario que el plazo esté fijado con una fecha cierta. Basta con que se determine la época, por ejemplo, en 6 meses más, durante el año, etcétera. No es necesario que sea una fecha tal cual, en 90 días, ¿ya? Condición, cuando se refiere a condición que fije la época, por ejemplo, debe haber una condición que debe suceder para que se celebre el contrato, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos casos a veces cuando hacen compras familiares, en donde una persona puede tener una promesa de compra-venta y que dice, esta propiedad se venderá una vez el propietario fallezca, por ejemplo, ¿ya? Eso es una condición para que se celebre esta escritura, ya que ha habido una promesa previa. Ahora, para que la promesa de compraventa sea válida, debe incluir el plazo o la duración. De esta manera, las partes saben cuándo pueden esperar o exigir la firma de contrato de compraventa. ¿Ya? Y esto es lo que había mencionado anteriormente. El plazo que suele utilizarse ya es de 90 días, pero no es obligación. Recuerden que como no está regulado el corretaje en sí, la mayoría de los plazos, valores que se utilizan son normalizados o estandarizados, ¿ya? Por lo tanto, el plazo común de una promesa compraventa es de 90 días y que puede extenderse según las necesidades de los promitentes. Ya, en este caso, las dos partes firmantes de una promesa son los promitentes, que está el promitente vendedor y el promitente comprador, ¿ya? Generalmente se suele colocar que el plazo de 90 días con una prórroga adicional de 30 o 60 días, ¿ya? No debiese demorar más de eso el proceso. Eh, Respecto al cuarto punto, donde donde se mencionaba que solo falten para que el contrato sea perfeccionado, ¿cierto? La tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban, tenemos que decir, ¿cierto? Que surge una pregunta que dice, ¿significa esto que el contrato debe contener todas y cada una de las cláusulas del contrato definitivo?
Es decir, esta promesa debe contener las mismas cláusulas que va a tener la escritura. Esa es la duda. Ya, entonces, en base a esto se ha sostenido que es necesario que el contrato prometido, es decir, la promesa, esté prácticamente contenido en la promesa, es decir, la futura escritura tiene que estar prácticamente dentro de la promesa, ¿ya? Ya que así faltaría solamente la tradición de la cosa o las solemnidades. Ahora, en general, cuando uno hace una promesa, está muy completa, salen los del linde de la propiedad, los números de rol, de foja, etcétera, y lo único que suelen agregar los bancos después son las condiciones del crédito, si es que hay un hipotecario. Pero en fin, todo el procedimiento de la venta, los plazos, los precios, todas esas cosas quedan tal cuales como son como es la promesa. Solo agregan, ¿cierto?, las cosas faltantes. Y siempre surge una pregunta que dice, ¿qué viene primero, firmar la promesa o el crédito hipotecario? ¿Ya? En general es recomendable que una persona que quiere comprar una propiedad, al menos si es que desea hacerlo con crédito hipotecario, sepa que tiene al menos una preaprobación, ¿ya? Porque de hecho muchas preaprobaciones igual salen rechazadas después. Por lo tanto, es mucho más factible que la persona busque teniendo la preaprobación que sin tener nada, ¿ya? De hecho, este documento en muchos casos es útil para hacer la oferta sobre la propiedad y la posterior firma de promesa. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos una propiedad publicada a 120 millones, el cliente interesado tiene una preaprobación de 110, le puede decir al propietario, yo ofrezco 110 porque esa es mi preaprobación de crédito, no puedo ofrecer más. Entonces le estoy ofreciendo todo mi tope. Ahora el propietario verá si lo toma o no. Ya, pero al menos le está dando un motivo de por qué ofrece tal valor. Una vez que la promesa de compraventa esté firmada y se haya realizado el estudio de títulos, se debe pedir la aprobación del crédito hipotecario al banco. ¿Ya? El estudio de títulos, recuerden que lo vamos a mencionar después qué es, porque aquí estamos en el proceso de la firma de promesa. Es por esto que la mayoría de las personas primero obtienen la preaprobación del crédito y después comienzan a buscar la propiedad que quieren comprar, porque también al comprador le sirve como tope, es decir, hasta cuánto puedo buscar yo y no busca todo lo que se le ocurre. ¿Ya? Porque la preaprobación le va a decir que tiene preaprobado un crédito hasta tal monto. Ahora, ¿es necesario un abogado para realizar una promesa de compraventa? En este caso, no. ¿Ya? Se puede hacer por uno mismo mientras uno tenga los conocimientos de redacción de contrato, ¿ya? Pero es recomendable asesorarse por uno o que alguno revise este documento o tener algún formato revisado por uno, etcétera, para no incurrir en errores legales. Ahora, si la propiedad que quiero comprar es usada, igual necesito una promesa de compra-venta. Sí, ya de hecho, con mayor razón, con mayor motivo que en una propiedad nueva, ¿ya? Justamente porque el tiempo que se va a demorar el proceso va a ser mayor, principalmente por lo que va a tardar el estudio de títulos, ¿ya? Este estudio de títulos que, como mencioné anteriormente, podía tardar mucho más si es que había tenido más de un dueño, ya porque se hacen los estudios hacia atrás también, no solo del último dueño. Por eso es que uno de los documentos que yo mencioné en la clase anterior, que se solicitaban cuando la propiedad había tenido más de un dueño, era la copia de la inscripción de los últimos 10 años, porque ahí se veía todos los dueños que había tenido en ese tiempo, ¿ya? Entonces, como mencioné hace unas diapositivas atrás, la promesa, ¿cierto?, nos ayudaría a reservar la propiedad mientras, ¿cierto?, se recuperan los papeles para el estudio de título, se realiza el estudio de título, ¿cierto?, y se redacta la escritura final. Ya, una vez que todo esto está realizado, se firma la escritura. Entonces, la promesa, en fin y al cabo, nos sirve para reservar y resguardar a ambas partes. ¿Por qué? El propietario se asegura de que el comprador no va a seguir buscando y lo va a dejar botado, en donde él perdería el tiempo que no le mostró la propiedad a otras personas. Y de la misma forma, el comprador se asegura que el propietario no le va a vender la propiedad a otro mientras él está haciendo todas las gestiones bancarias para comprar. ¿Ya? A pesar de esto, ¿cierto? Existe un concepto que es el incumplimiento sin motivo justificado.
¿ya? Y que consiste en no cumplir con la promesa de compraventa, ¿ya? ¿Por qué se llama injustificado? Porque para la ley existen motivos justificados, ¿ya? Pero en caso de que no se tenga justificación para retractarse y simplemente sea una decisión arbitraria, por ejemplo, hoy encontré un vendedor que me paga 5 millones más, un comprador, perdón, o chuta, encontré una propiedad que vale 5 millones menos. Si es una decisión arbitraria de ese tipo, la parte perjudicada podrá pedir a tribunales el cumplimiento forzado del contrato, exigir la indemnización establecida como multa en la promesa o reclamar el cheque en garantía que, como mencioné en la clase anterior, la multa, si bien solo se puede establecer en el contrato, en la promesa, que se va a pagar una multa en caso de cumplimiento, también se puede dejar un cheque en garantía con instrucciones notariales, ya en donde dice, si tal persona se retracta, se le entrega este cheque como multa a tal persona. Ya, por eso dice reclamar el cheque en garantía, porque en este caso se considera que las partes dejaron un cheque en garantía con instrucciones notariales, y si uno incumplía la promesa por motivo injustificado, tenía derecho a cobrar su multa, ¿ya? Ahora, obviamente los motivos justificados son los más comunes, que por ejemplo sería enfermedad o muerte del comprador o del vendedor, que el crédito sea rechazado, ¿ya? Pero lo único que no tiene que ser es una decisión arbitraria, como arrepentimiento, cosas así. Ya, aquí por ejemplo hay algunos ejemplos. Cuando nos referimos a incumplimientos sin motivo justificado, nos referimos a casos como los siguientes. Cuando el comprador decide comprar otra vivienda que le gusta más y no la que estaba prometida. Cuando el vendedor decide venderle la propiedad a otra porque la conoce de antes. Por ejemplo, oh, justo llegó un amigo que estaba comprando una propiedad y se la quiere comprar. El otro dice, ya no importa, tenía una promesa, pero te la vendo a ti. Ya, ahí sería un incumplimiento injustificado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es solo una decisión arbitraria, no es algo justificado legalmente. Respecto a, continuando con el incumplimiento de la promesa, si bien este documento se utiliza para garantizar, cierto, que dentro del plazo establecido o cumplida la condición que se estableció para finalizar la compraventa de la propiedad, puede ocurrir que por distintos motivos, cierto, haya incumplimiento de esta promesa y no se llegue a la compra efectiva de la propiedad. ¿Ya? Entonces, el incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor puede ser el incumplimiento de la promesa de compraventa se dé por motivos justificados. ¿Ya? Esto sería que se incumpla por fuerza mayor, en donde algunos ejemplos son el que mencioné recién, que el comprador no obtenga el crédito hipotecario, que el comprador o vendedor se enferme y esto lo deje incapaz de realizar la venta o compra. Entonces, ¿cierto? En casos como estos, donde no hay una decisión arbitraria de por medio, se puede entender que la compraventa no se puede llevar a cabo, ¿cierto? Por motivos que no pueden ser controlados. Eso es lo importante, ¿ya? Por lo que en estos casos se suele conversar entre las partes y se decide simplemente dejar sin efecto la promesa. O bien, si esta situación que aqueja a una de las partes se puede solucionar, puede impactar una extensión de la promesa, ¿cierto? Del plazo de esta para poder poner toda la situación en orden. Ahora, respecto a las multas que dijimos por incumplimiento injustificado o sin motivo justificado, estas por lo general oscilan en un rango entre el 10 y el 20% del valor del inmueble, ya en caso del que sea injustificado. Ya, esto quiere decir, cierto, que cuando se firma la promesa, cada parte deja un cheque, podría dejar un cheque en la notaría con las instrucciones notariales a nombre de la otra persona para que el perjudicado reclame ese cheque en caso de que se incumpla esta promesa. ¿Ya? Ahora, como les dije, algunos no lo hacen así, solo establecen en el contrato que se paga una multa y después la cobran si es que se incumple. ¿Ya? Y ahí abajo se hablaba justamente de los cheques con instrucciones notariales. Ojo, los cheques con instrucciones notariales igual pueden ser cobrados si el plazo de la promesa de compraventa finalizó y aún no se ha hecho la compraventa. Por ejemplo, el dueño dice yo no quiero esperar más, se acabó el plazo, el banco del comprador está demorando mucho, no cumplieron con la promesa, con el plazo. Él puede decir que hay incumplimiento cierto del plazo y exigir su cheque.
Ahora, cierto, si bien se mencionó que esta multa oscila entre el 10 y el 20%, este suele ser un valor que es considerado muy grande, especialmente si consideran, por ejemplo, que en una propiedad de 100 millones de pesos la multa sería de 20, por lo que en estos casos, cierto, a veces se recomienda fijar otras multas menores y más fáciles de exigir. Por ejemplo, 5 millones, 10 millones y no irse tan a un porcentaje tan alto, porque el 20 es bastante alto, ¿ya? Obviamente, lo importante de esta multa es que ambas partes estén de acuerdo con el monto que se va a fijar y que de cierta forma la parte perjudicada se sienta compensada por esta multa. Se puede prorrogar la promesa de compraventa, es decir, extender el plazo o renovar un nuevo plazo, y sí se podría hacer, obviamente por convención de ambas partes, ¿ya? Ahora, generalmente esto suele pasar, por ejemplo, cuando se atrasa el estudio de título por falta de documentos, se atrasa la aprobación del crédito, ¿ya? Y si ambos están de acuerdo, pueden pactar una extensión. Ahora, la extensión puede estar pactada previamente, es decir, en la misma promesa, estipular que si no se alcanza el plazo, se hará una nueva extensión, por tanto, o bien ellos pueden decidir extenderlo por convención una vez venció la promesa, ¿ya? Y ahí verán de cuánto tiempo es la extensión. Y eso es de eso es lo que trata la promesa de compra-venta, ¿ya? El estudio de títulos es algo que nosotros no andamos mucho. Lo único que tenemos que saber acá nosotros es que este es un proceso de la compra-venta donde se analiza la situación jurídica del inmueble que se va a vender en base a la revisión de ciertos documentos legales, que son los que mencioné en la clase anterior, ¿ya? Esta documentación no es taxativa, puede variar dependiendo del tipo de uso de la propiedad. Obviamente siempre están los documentos básicos que son los que les mencioné, ¿ya? ¿Y por qué justamente nos analiza de mayor modo para nosotros lo que es un estudio de títulos? Porque sí o sí debe ser realizado por un abogado. Nosotros no lo podemos realizar. Nuestra única labor en el estudio de títulos es prestar apoyo o realizar la completa recolección de los documentos que se van a utilizar acá, ¿ya? Obviamente, si prestamos apoyo o lo recolectamos todos, es algo que nosotros vamos a pactar con el dueño de la propiedad, ya porque a él es a quien nosotros vamos a ayudar con la obtención de estos documentos. Pero eso es todo lo que a nosotros nos importa el estudio de títulos. Algo muy importante agregar acá, justamente ligado a la promesa, para que sepan cómo asesorar a sus clientes en cuándo es conveniente o no firmar una promesa, es que conozcan un término inmobiliario llamado elefante blanco, ¿ya? Y estas son propiedades que yo en general no hemos visto captación. Yo cuando enseño captación siempre digo esto, de que uno no saca nada con llenarse de captación y captaciones si va a llenarse con propiedades que no puede cerrar, ¿ya? Uno de estos tipos de propiedades que uno no puede cerrar, por mucho que las tenga captadas, puede ser a veces un elefante blanco, y que son inmuebles en los que se invirtió una gran cantidad de dinero o capital, ya sea por su remodelación, etcétera, que los transforma en propiedades muy lujosas u ostentosas, pero que están en una zona inadecuada. Es una zona considerada no apta para el estilo de vida, perdón, es una propiedad considerada no apta para el estilo de vida de la zona, ¿ya? Por ejemplo, construir una mansión en un barrio que es de escasos recursos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno va a querer cobrar, no sé, 400 millones en un barrio en que las propiedades no superan los 100. Entonces solo termina en un elefante blanco porque se invirtió mucho dinero, pero jamás va a encontrar este valor comercial de verdad. Por mucho que eso que lo valga la propiedad, no le van a dar ese valor, porque no está en una zona adecuada para el valor que se quiere pedir. Ya así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y ese es el fin de la primera presentación. ¿Alguna duda o consulta de la primera presentación? Ya, al parecer no.